Edgar Rey Sinin, sociólogo, doctor en historia. Mi relación con Orlando Falborda está directamente proporcional a una situación de coincidencias fortuitas. Él era del Río, él nació en Barranquilla, a la orilla del río, pero se consideraba muy momposino y era normal. Una de sus abuelas era de Pijiño del Carmen, un municipio hoy cerca al río Magdalena y con una ciénaga inmensa, de origen chimila era la señora. Yo nací a la orilla del río Magdalena, en un pueblo que se llama Santa Bárbara de Pinto, de tal manera que la conversación con Orlando y yo, desde la década de los 70, cuando salió Mompox y Loba, fue precisamente alrededor del río. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es este pueblo? ¿Cómo se llama? En algún momento llegué a decirle, ese pueblo está mal ubicado en tu mapa, ese pueblo queda más abajo. Y él decía, pero ¿cómo así? De tal manera que, digámoslo así, el agua, esa corriente, por ese canal del brazo de Mompox, siempre fue nuestra conversación. Es decir, no hubo un momento en nuestras vidas en las que Orlando no hablara conmigo del río Magdalena. De hecho, nos conocimos profundamente en Bogotá, pero nuestra amistad estuvo en las chalupas, en los yonzos. Yo no me acuerdo en alguna canoa, pero sí sé que estuvimos en esos vehículos que viajan por el río Magdalena, bien por el brazo de Mompox o bien por el brazo de Loba. Por eso su libro se llama Mompox y Loba. Y esa es una relación muy bella con él. A pesar de lo que hoy llamamos desarrollo, ¿cierto? Que es como una palabra en cuestión. De hecho, Falborda no la usaba mucho, ¿no? El progreso, el mejoramiento de la calidad de vida y lo que tecnológicamente se ha podido avanzar. Uno de los pueblos del río todavía encuentra esa relación de lo que nosotros hemos llamado los agropescadores, ¿cierto? Que son personas que son pescadores, o sea, que viven del río, que nadan, que tiran el chinchorro, que tiran la atarraya, que pescan, pero también son aquellos hombres que cuando no están haciendo esa labor están de vaqueros, están en la agricultura, están sembrando el maíz, la yuca y están arrancando. De tal manera que ese concepto de hombre anfibio, de cultura anfibio, del hombre que se mueve bien en el río, pero que también se mueve bien en la tierra, pues lo somos todos. Uno de los problemas que hoy yo encuentro a veces con los pelados es que a algunos pelados no les gusta aprender a nadar, pero tienen una razón de ser posiblemente, y es que el río tiene un alto grado de contaminación y los muchachos de alguna manera no era como en mi época, que el que no nadaba pues era considerado, qué sé yo, lo agredían los otros pelados y lo enseñaban a uno a nadar a la fuerza, sí o sí. De tal manera que hoy yo sigo hablando del concepto de anfibio, sigo diciendo que soy un anfibio, que respiro bien en la tierra y que respiro bien debajo del agua en el río Magdalena o en la ciénaga de Papelillo, la ciénaga de mi pueblo, o en cualquier ciénaga de la Rinconada o la ciénaga de la Zapatosa. En esas ciénagas en las cuales yo caminé y que anduve, en algunos momentos Falborda decía que yo andaba persiguiendo icoteas o andaba persiguiendo anzuelos, que yo andaba persiguiendo azulejos, y esa es la vida todavía para mí en los pueblos del río. El Caribe colombiano tiene unas características bien importantes, son sociedades hídricas, tienen mucha agua, solo que no la saben aprovechar. Yo he hablado en ese pedazo del río Magdalena, donde viene el río Magdalena desde el norte, ¿cierto? O desde el sur mejor, y se encuentra con las aguas que vienen del río Cesar y la ciénaga La Zapatosa, ahí en el Banco Magdalena y el Peñón, y se bifurca esas aguas por el brazo de Loba y el brazo de Mompox. Yo he llamado eso la selva acuática geográfico-cultural. ¿Por qué ese concepto? Porque es que precisamente esos cuerpos de agua son los que, a pesar del desarrollo tecnológico del mundo de hoy, todavía nos sigue comunicando. Es a través del río, es a través de lo que produce el río, el alimento. Uno podría pensar que ya no hay canoa. ¿Cómo deja de ver canoas si son pueblos que todavía necesitan comunicarse precisamente a través de un vehículo que viaja por el agua? Entonces, eso existe todavía. De tal manera que hay una relación casi que unívoca, pero también de sobrevivencia. ¿Hasta dónde ha llegado el costeño, el hombre del río, a entender la importancia de que el agua es para él todo, ¿verdad?
que en pueblos como Las Margaritas, corregimiento de San Sebastián, transforman la tarulla, el tapón, como llaman algunos, en algunas otras ciudades, en otras regiones, transforman eso y lo convierten en un fique, digámoslo, para elaborar esteras, esterillones, individuales, muchas cosas, es decir, inclusive portavasos y una cantidad de utensilios que pueden ser utilizados en las casas. A mí eso me parece una creatividad única. Es decir, uno veía el montón, imagínate, eso está ahí. ¿Cierto? Lo mismo pasa con otro producto, otro que le da la naturaleza, la enea, que es otra caña que puede ser utilizada para hacer lo mismo. O otra caña que se llama el juncal, ¿cierto? Y es una referencia a un libro maravilloso de Irene Vallejo, El infinito en un juncal. Es eso, ahí está hecho precisamente toda esa relación de lo que nos produce la posibilidad de vivir en fuentes de agua, en humedales. Colombia, potencia de la vida.